Gracias por su atención. Este es de... No, es de Brubaker. Es este. Esto. Ok. Bueno, muchas gracias. A continuación, preparé una plática sobre actualización de sustitutos óseos, y uno de los sustitutos óseos que más se utilizan a nivel mundial y que continúan utilizándose, y esto es porque a pesar de que se han logrado la síntesis de factores de crecimiento, la matriz ósea desmineralizada ha sido una herramienta importante para la reconstrucción musculoesquelética. Pero hay algunos aspectos que debemos conocer sobre este sustituto óseo que yo en lo personal la verdad desconocía y que yo creo que son importantes porque sí impactan sobre el desempeño de la regeneración ósea. Una breve introducción histórica. En 1632 el doctor Mikeren implantó el primer genoinjerto. Fue de un perro a un soldado ruso. Fue casi excomulgado por esto, pero aparentemente el reporte menciona que tuvo éxito. En 1881 otro doctor empezó a utilizar autoinjertos, y el éxito de la regeneración ósea, él argumentaba que era gracias al transporte de los osteoblastos. En 1889, Senn comenzó a utilizar genoinjertos descalcificados con ácido clorhídrico, pero esto lo comenzó a utilizar no bajo el principio como ahora se procesa la matriz ósea desmineralizada, que es la descalcificación ácida, sino porque pensaba que el ácido clorhídrico iba a funcionar como un método de asepsia para los pacientes que ameritaban injertos infectados, que tenían osteomielitis. En 1914, Femister introdujo dos conceptos importantes: el estrés mecánico como clave del éxito del injerto, cuando es una estructura, es un injerto estructural, y el término de creeping substitution, es el crecimiento del hueso dentro del hueso ajeno del injerto, y bueno, actualmente lo conocemos como osteoconducción. En 1917, Grubbs dijo que había dos factores importantes para tener éxito utilizando injertos. Primero era la fijación segura, y enfatizó el uso del hueso vital contra el no vital. Es decir, él ya comenzaba a identificar los factores biológicos que eran necesarios para poder hacer una regeneración. En 1947, Pierre Lacroix, en la revista Nature, realmente no lo comprobó, pero dijo que había algún factor que denominó osteogenina, que más adelante se conocerían como proteínas morfogenéticas. Gracias a los trabajos de otro investigador, que realmente él es el parteaguas al menos en la matriz ósea desmineralizada y en todo el concepto que conocemos ahora de injertos, que se llama Marshall Urist. En 1965 publicó en la revista Science la formación ectópica de hueso por autoinducción, y esto dio las bases para más adelante introducir lo que es osteoinducción y osteoconducción. En 1970 él decía que la parte orgánica del hueso, o sea, no la mineral sino la orgánica, que posteriormente conoceríamos como matriz ósea, era importante para la generación de hueso, y a él lo denominó como sustrato orgánico. Para 1971 se introdujo ya el término proteína ósea morfogenética o bone morphogenetic protein, que venía precisamente de la matriz ósea desmineralizada. En el 76, Reddy y Anderson purificaron la matriz ósea desmineralizada con éxito, y a finales de la década del último siglo, estos dos grupos de investigadores comenzaron a sintetizar de manera recombinante precisamente las proteínas morfogenéticas que se consideran ahora como factores de crecimiento. Bueno, la osteogenina resultó ser la proteína morfogenética 3. Actualmente el concepto de matriz ósea desmineralizada se menciona y se conoce en todo el mundo, o sea, se da por sentado, de que contiene los conductores biológicos esenciales para la osteogénesis.
¿De dónde proviene esta matriz ósea desmineralizada? Esto viene de un donador cadavérico humano. En México, un aloinjerto contiene células, estrictamente hablando. Este hueso es procesado y por el mismo procesamiento se remueven las células, por lo tanto ya no se considera un injerto como tal. Nosotros cuando hablemos de todos estos implantes biológicos debemos hablar como aloimplantes, y esto tiene una connotación legal también. En México se considera como un insumo para la salud, es decir, está regulado por la COFEPRIS, además del Centro Nacional de Trasplantes, y el Reglamento de Insumos para la Salud dentro de todos los medicamentos. En Estados Unidos se considera como un dispositivo, no se considera como un tejido, y por lo tanto, como proviene de un donador cadavérico humano, tiene riesgo de transmitir infecciones inherentes al humano, hepatitis B, hepatitis C, HIV, y enfermedades que afectan a la calidad ósea, la osteoporosis. No sé si algún paciente esté utilizando esteroides o bifosfonatos o algunos antiinflamatorios no esteroideos. Como proviene del hueso, esas sustancias residuales deben ser depuradas durante su procesamiento en los bancos de tejidos. Apenas hace 10 años los estándares de bancos de tejidos comenzaron precisamente a introducirse porque se reportaron algunos casos de transmisión de infecciones con algunos aloinjertos. Y en Estados Unidos ha sido una sociedad, se llama la American Association of Tissue Banks, la que ha implementado una gran cantidad de regulaciones a nivel nacional en Estados Unidos, y muchos bancos actualmente en México trabajan bajo esta jurisdicción. Entonces, debemos hablar de un aloimplante y como un insumo para la salud. La esterilización es, hablando en banco de tejidos, es un estándar de término industrial. Se han emitido una gran cantidad de documentos, pero hay un término que se llama SAL, que es un estándar de seguridad de esterilidad para cada uno de los tejidos. Y para la matriz ósea desmineralizada es un SAL de 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Estrictamente es no más de una unidad en 1 millón de dispositivos esterilizados fallarán las pruebas de esterilidad. Esto no contabiliza bacterias o virus. Y esto es muy importante porque ustedes cuando consulten la hoja científica de una matriz ósea desmineralizada, deben concentrarse en que realmente cumpla con este estándar de esterilidad. Hay métodos tradicionales y no tradicionales. El doctor Daniel Luna Zaragoza ya nos habló de la radioesterilización, pero dentro de los tradicionales está el calor húmedo, el calor seco, el óxido de etileno, que ya prácticamente está proscrito porque causa algunos tumores, la radiación gamma, la radiación de electrones, la esterilización líquida, y todavía se utiliza la luz ultravioleta, el plasma y sistemas de vapor. ¿Qué compone la matriz ósea desmineralizada? Prácticamente son colágenas de tipo 1 con algunas residuales 4 y 10, proteínas no relacionadas al colágeno, factores de crecimiento, fosfato de calcio mineral en 1 a un 6% y detritus celulares. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se produce una matriz ósea desmineralizada en un banco de tejidos? Primero, la donación cadavérica, se obtienen los huesos y se hace una remoción de lípidos y tejido conectivo. Seguido de esto es un lavado con antibióticos como inicio de la esterilización. Después el hueso es pulverizado a tamaño específico y ocurre la desmineralización ácida a 0.5 o 0.6 normal de ácido, con ácido clorhídrico, y luego viene el liofilizado. Y hasta este punto nosotros obtenemos el polvo óseo desmineralizado que utilizamos en quirófano. Pero actualmente hay un paso más, que es el formulado, y esto es gracias a los transportadores, y esto puede estar, ya lo podemos nosotros encontrar como pasta, tiras, polvo, gel. Se puede reconstituir con solución fisiológica, se puede combinar también con factores autógenos como la médula ósea autóloga o el plasma rico en plaquetas o en chips. Y ante este proceso, ustedes van a encontrar en los artículos o en los estándares de calidad o en los bancos de tejidos este término, hueso halogénico desmineralizado liofilizado. Cuando encuentren este término, se están refiriendo a matriz ósea desmineralizada. Desafortunadamente hay muchas variantes que no nos dan datos fiables, porque se ha visto que el proceso determina las partículas, las fibras y las superficies de la matriz ósea desmineralizada, y esto influye sobre la regeneración ósea. Se ha visto que las partículas de 250 micrómetros no son osteoinductoras y que el rango de osteoinducción se encuentra entre 420 y 840 micrómetros. Nosotros, en el contexto quirúrgico,
lo utilizamos, y en los artículos y en las hojas de información que vienen acompañando al sustituto óseo se le denomina medio de expansión para injertos óseos. No es usado solo, es solo como un medio de expansión. Entonces siempre se tiende a utilizarlo en combinación con otras cosas. Y por lo tanto, los estudios que se encuentran hasta ahorita, a pesar de que han sido cada vez mayores, no nos aportan datos clínicos relevantes sobre su uso. El transportador lo van a encontrar como DBM carrier. Es usado para incorporar más matriz ósea desmineralizada y es útil para su moldeado, para su manipulación, sus usos y su reconstitución en el paciente. Hay muchos tipos y ustedes también deben estar concentrados porque es muy importante qué tipos de transportador trae la matriz ósea desmineralizada. El último que se ha utilizado es el medio de fase reversa, que es un copolímero biomédico termosensible. Cuando entra en contacto con el paciente, la matriz ósea desmineralizada se pone rígida. Es viscoso, permeable a la sangre, reabsorbible y resistente a la irrigación. Entonces, las matrices óseas desmineralizadas que contengan este transportador podrían ser útiles en regeneración de cirugías artroscópicas o en pacientes que necesitan un sustituto óseo en irrigación, como los infectados. Hay también hidrogeles termoplásticos de colágena porcina, ojo, son tejidos porcinos. Actualmente el Centro Nacional de Trasplantes ha determinado que si una persona ha recibido un genoinjerto es contraindicación para poder ser donador de tejidos, y esto es por el riesgo de transmitir priones. Los solventes anhidros miscibles en agua, como el glicerol, algunos de ellos traen glicerol, y también con este transportador se ha visto, al menos en el modelo en ratas, que causan insuficiencia renal aguda. Entonces, en los pacientes pediátricos, si van a utilizar una matriz ósea desmineralizada, hay que ver que no contenga glicerol porque aún no se ha determinado su impacto. Hay gelatinas naturales, polímeros solubles en agua como el hialuronato de sodio y polímeros liberadores de calcio como el alginato de sodio. Ahora, ¿qué ocurre con los ensayos biológicos in vivo? Hay ensayos de osteoinducción. Los ensayos deben ser estandarizados y reproducibles y deben determinar o ser predictores de un desempeño, y el desempeño del tejido in vivo debe traducirse en el comportamiento clínico en el paciente. Desafortunadamente, el parámetro no ha cambiado mucho. El estándar es el que propuso Ourist en 1965 bajo el modelo de Mouse Hamstring Implant. ¿En qué consiste este ensayo biológico? En el modelo animal se implanta una cantidad determinada o conocida, ya estandarizada, de matriz ósea desmineralizada en un músculo. Generalmente es un músculo grande. Se ha optado por utilizar una gran cantidad de músculos. Se espera 28 días en ausencia de carga controlada a que la misma matriz ósea genere o produzca hueso en un tejido que no produce hueso. Se les realiza la eutanasia a las ratas, se toman radiografías y cortes histológicos con tinciones estandarizadas como la de Goldner. Y aquí es donde entra el problema. El principal problema es la graduación, porque es un método histomorfométrico. Es al microscopio, y el que está checando qué tanto tejido produjo tiene que ir contando por zonas histológicas. Entonces, esto varía mucho entre bancos de tejidos. Por eso la Food and Drug Administration está tratando de imponer o incentivando a la comunidad científica a que generen modelos de ensayo biológicos que realmente puedan comparar el impacto de generación ósea entre sustitutos óseos. Entonces, esto también es muy importante, porque en las hojas de información de la matriz ósea desmineralizada van a encontrar que una es mejor que otra o que una es mejor que todas, ¿no? Básicamente es en lo que se basan los ensayos biológicos. Aquí hice una lista ordenada alfabéticamente de todas las matrices óseas desmineralizadas que se encuentran actualmente. Como ustedes pueden ver, muchas están combinadas con hueso, con sulfato de calcio, con copolímeros, con gelatinas, con hialuronato, con fibras, y también la forma de presentación es en pastas, en gel, en tiras, en bloques, y la verdad es que es una gran cantidad. Existen alrededor de 34 marcas distribuidas por 14 compañías ortopédicas y de ingeniería en tejidos. Y bueno, ante este panorama, ¿cuál debemos utilizar?
Generalmente, esto lo puse a manera de sugerencia porque no hay un consenso como recomendación o a nivel de una recomendación por ningún colegio, tampoco lo tiene el colegio americano, ni los colegios en Europa, y todos mencionan que depende de cada contexto clínico. Si uno busca en el paciente hacer osteoinducción, es decir, que el tejido conectivo reciba el adecuado estímulo para producir hueso, se debe utilizar una matriz ósea desmineralizada sola o con proteínas morfogenéticas. Algunas ya traen integradas las proteínas morfogenéticas. Si lo que se busca es una osteoconducción, es decir, que un hueso implantado, estéril, reciba un estímulo y lo sustituya el hueso del paciente, puede utilizarse una matriz ósea desmineralizada con minerales como sulfatos o fosfatos de calcio. Si lo que se busca es la osteogénesis, por ejemplo en artrodesis, en fracturas conminutas o en defectos por pérdida ósea, es muy interesante ahora que tenemos la presentación de matrices óseas desmineralizadas que se pueden combinar con injertos autólogos, ya sea de médula ósea o de hueso del paciente. Para soporte estructural prácticamente no se debe utilizar, es una indicación relativa. El único soporte estructural que ha tenido relativamente cierto éxito es en huesos tubulares sin carga, específicamente hablando el húmero proximal y el radio distal. La matriz ósea desmineralizada con minerales estructurales como chips en hueso esponjoso o corticales puede ser una adecuada indicación. Si lo que se busca es una matriz bioabsorbible, hay que optar por una matriz ósea desmineralizada con un transportador mineral, fibrilar o de gelatina. Y si se va a optar por hacer una cirugía artroscópica o un lavado quirúrgico, una matriz ósea desmineralizada con una matriz de fase reversa o con glicerina, siempre teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden tener sobre los pacientes. Si nosotros tenemos conscientes estos conocimientos, vamos a poder tal vez determinar el comportamiento de estos sustitutos óseos y sobre todo poder actuar ante un efecto adverso de algún sustituto óseo en nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la participación de Scott Brubaker de la Asociación Americana de Banco de Tejidos y tenemos la conexión, creo, sí, desde Washington.